susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se barrita la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Bienvenidos, queridos acólitos, una noche más a Ecos del Averno, este refugio sonoro del misterio donde nos permitimos el lujo de dudar muchas cosas, donde miramos al cielo siempre con esa pregunta atávica que el ser humano lleva grabada a fuego en su ADN y que nunca, por mucho que avancemos, termina de apagarse. Y esa pregunta no es otra que ¿estamos realmente solos? Esta noche vamos a abrir una puerta que durante mucho tiempo ha permanecido cerrada con el candado de la burla. Nos vamos a sumergir de lleno en el fenómeno de los ovnis, o mejor dicho, en algo que ha ido mutando ante nuestros propios ojos, porque hasta el lenguaje ha cambiado. Durante décadas hablamos de platillos volantes, con ese tono que parecía más película de serie B, ¿no? Después adoptamos el término técnico ovni. Ya sabemos todos, objeto volador no identificado. Pero ya hoy la realidad es muy distinta. Hoy los gobiernos, el Pentágono, la NASA y muchos organismos de inteligencia prefieren hablar de UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, o fenómenos anómalos no identificados. Fijaos cómo hay más frialdad en las palabras. Ya no son objetos que vuelan, son anomalías. El misterio es el mismo, la extrañeza es idéntica, pero el envoltorio se ha vuelto aséptico, burocrático, casi quirúrgico. Lo han renombrado para poder estudiarlo sin que nadie se ría de ellos. Pero antes de abrir los expedientes confidenciales, quiero que hagamos un pacto, queridos acólitos del Averno, entre vosotros y yo. Cuando esta noche digamos ovni, no estamos diciendo automáticamente nave extraterrestre tripulada por seres de Zeta Reticuli. Esto es dar un salto de fe. Un ovni, en su definición más pura y periodística, es una interrogación en el radar. Es una luz que hace algo que la física no permite. Es lo desconocido. La inmensa mayoría de las veces, el tiempo y la ciencia nos dicen que era un avión espía, un globo sonda, incluso un satélite de Starlink o un meteoro rompiéndose en la atmósfera. El 95% de los casos se suelen explicar, se archivan, se olvidan, pero no todos, porque existe un residuo, un núcleo duro. Ese pequeño porcentaje, que incluso después de ser analizado por los mejores ingenieros aeronáuticos y expertos en imagen,
sigue estando en la zona gris. Y es en esa zona gris, en esa fractura de la realidad, donde va a habitar este programa de hoy. Pensad en el contexto. Años 40, el mundo acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial y entra de cabeza en otra guerra, la Guerra Fría. El miedo nuclear está en el aire. La gente mira al cielo esperando bombardeos soviéticos y de repente, sin embargo, empiezan a ver otra cosa. Las noticias hablaban de objetos plateados, silenciosos, sin alas, sin hélices, cruzando los cielos de América y Europa a velocidades hipersónicas. El fenómeno ovni creció en paralelo a nuestra propia tecnología. Nació al mismo tiempo que la bomba atómica y el radar, como si alguien o alguienes, entre comillas, o algo, hubieran decidido que ahora que el ser humano podía destruir el planeta era el momento de vigilarlo más cerca. Pero hoy, queridos amigos, más de medio siglo después, el paisaje ya es muy distinto. Porque ya no hablamos de granjeros aislados contando historias en una revista sensacionalista. Hablamos de comités del Congreso de los Estados Unidos. Hablamos de pilotos de combate de la Armada, hombres y mujeres con una formación técnica de élite que están declarando bajo juramento que se han cruzado con artefactos que desafían la inercia. Hablamos también de científicos de Harvard y Stanford que se sientan ahora en ruedas de prensa y dicen con toda la gravedad del mundo: no tenemos pruebas de que sea tecnología alienígena, pero no tenemos ni la menor idea de cómo esos objetos hacen lo que hacen. En este capítulo de hoy de Ecos del Averno vamos a recorrer la historia de este fenómeno. Vamos a separar, o por lo menos lo vamos a intentar, el grano de la paja. Vamos a escuchar los hechos, los testimonios crudos y las explicaciones oficiales. El objetivo, evidentemente, y como siempre en este programa, no es convenceros de nada. Mi trabajo aquí es poneros las piezas del puzzle sobre la mesa y a partir de aquí, queridos amigos, apagad las luces si podéis, poneros bien los auriculares y mirad junto a mí hacia ese cielo nocturno donde de vez en cuando aparece algo que no debería estar ahí. Así es que, queridos amigos, sin más dilación, arrancamos Ecos del Averno. Bienvenidos. Y entonces, queridos amigos, para entender lo que ocurre hoy tenemos que viajar al kilómetro cero. Imaginad que estáis en la cabina de una pequeña avioneta Kalair A2. Es el 24 de junio de 1947. Sobrevoláis las montañas Cascades en el estado de Washington. A los mandos va Kenneth Arnold, un hombre respetado, un empresario de sistemas contra incendios que además es un piloto experimentado con miles de horas de vuelo. Es un tipo pragmático, no es un soñador. Arnold está buscando los restos de un avión de transporte C-46 de la Marina que se ha estrellado. Hay una buena recompensa por encontrarlo. El cielo está totalmente despejado, la visibilidad es perfecta y de pronto un destello, un fogonazo de luz que se refleja en el fuselaje de su avioneta. Arnold piensa que casi ha chocado con otro avión. Mira a su izquierda, hacia el monte Rainier, y se queda totalmente helado. Ve una formación de 9 objetos brillantes, totalmente extraños. No tienen cola, no tienen alas definidas. Vuelan en cadena como una bandada de gansos, pero a una velocidad aterradora. Arnold hace cálculos rápidos entre 2 picos de montaña. Estima que vuelan a unos 1900 km por hora. Recordad que estamos en 1947. La barrera del sonido todavía no se ha roto oficialmente. No hay nada fabricado por el ser humano que debería volar a esa velocidad. Cuando Arnold aterriza y cuenta lo que ha visto a los periodistas, comete un error, o mejor dicho, crea una metáfora que cambiaría la historia. Él no dice que los objetos tenían forma de plato. Él describe el movimiento. Le dice a la prensa que volaban de forma errática, como si lanzases un platillo de café y lo hicieras rebotar sobre la superficie del agua.
Un periodista un poco avispado coge esa frase y titula Platillos volantes vistos sobre el monte Rainier. Y así nace el mito y también nace el nombre. A partir de ese día, miles de personas empiezan a mirar al cielo y a ver esos discos. Poco después, apenas 2 semanas más tarde, llega el terremoto, el caso que se convertiría en la piedra angular de todas las conspiraciones, Roswell. El 8 de julio de 1947, la base aérea de Roswell, hogar del grupo de bombarderos atómicos 509, que era la élite militar del planeta en ese momento, emite un comunicado de prensa oficial. No es un rumor, es un papel con sello oficial del ejército. El titular recorre el mundo. Las fuerzas aéreas capturan un disco volador en un rancho de la región de Roswell. Imaginad el caos en las redacciones de todo el mundo. El ejército confirmaba que tenía una nave, pero la euforia duró poco. Al día siguiente, el general Roger Ramey convoca a la prensa. Muestra unos restos de papel de aluminio y madera de balsa en el suelo de su despacho y dice: «Nos hemos equivocado, era un globo meteorológico». ¿Un globo? La unidad militar más avanzada del mundo, encargada de las bombas atómicas, ¿confunde un globo de goma y papel de plata con una nave espacial? Esa rectificación, esa marcha atrás tan torpe, sembró la duda eterna. Ahí fue donde nació la sospecha de que las autoridades saben mucho más de lo que cuentan. Roswell dejó de ser un lugar para convertirse en todo un símbolo. Pero no creáis que esto es solo folclore americano. En España también tenemos nuestros propios Expediente X. Y algunos son mucho más terroríficos porque están perfectamente documentados. Tenemos que hablar del conocido caso Manises. Esto ocurrió el 11 de noviembre de 1979. Un vuelo comercial, el JK297 de la compañía TAE, con 109 pasajeros a bordo, vuela tranquilamente de Palma de Mallorca a Tenerife. El comandante es Javier Lerdo de Tejada, un piloto con miles de horas de experiencia. Y de repente, sobre el mar, empieza a ver unas luces rojas. No son posiciones de otro avión. Esas luces juegan con ellos. Se les acercan a una velocidad imposible. Se ponen en paralelo. Suben y bajan desafiando la gravedad. La tensión en la cabina era insoportable. El comandante solicita información a la torre de control. «No tenemos ningún tráfico reportado en su zona», le dicen. Pero las luces siguen estando ahí. El peligro de colisión es tan real, el miedo es tan palpable, que el comandante toma una decisión sin precedentes en la historia de la aviación española. Solicita un aterrizaje de emergencia por seguridad. Desvía un avión de pasajeros lleno de turistas al aeropuerto de Manises, en Valencia, huyendo de este supuesto ovni. Pero la historia no acaba ahí. El Ejército del Aire activa la alerta de combate Scramble. Desde la base de Los Llanos, en Albacete, despega un caza Mirage F-1 pilotado por el capitán Fernando Cámara. Su misión es clara: interceptar e identificar al intruso. Cámara vuela a Mach 1.4. Es un piloto de guerra y lo que encuentra le supera. Describe una luz que cambia de color, que activa sus sistemas de amenaza de radar y que cuando él intenta acercarse acelera de 0 a Mach 3 en segundos, dejándolo a él clavado en el sitio. El objeto lo paseó por medio Mediterráneo hasta Valencia y luego hasta Zaragoza. Jugó con él y el capitán Cámara, un hombre de ciencia y disciplina militar, tuvo que volver a la base con el depósito vacío y una certeza inquietante. Aquello que vio, aquello que persiguió, tenía una tecnología que no podía existir en la Tierra en 1979. En este bloque no estamos hablando de luces lejanas o borrosas. Hablamos de aviones comerciales desviados, de cazas de combate persiguiendo sombras, de grabaciones de radio y de expedientes desclasificados por el Ministerio de Defensa años después. Manises nos enseña que el fenómeno es real,
que es físico y tangible. No sabemos qué era, pero está claro que estaba allí y tenía el control total de la situación. Estos casos, Arnold, Roswell, Manises, no son anécdotas, son los pilares sobre los que se construye este tremendo misterio. Son los momentos en los que la realidad se agrietó y nos dejó ver algo imposible. Y ahora que sabemos que esto ha ocurrido y que está documentado, toca preguntar, ¿y qué dicen los que mandan? ¿Qué se cocía en esos despachos mientras los pilotos se jugaban la vida en el aire? Pues sigamos, queridos amigos, y vamos a averiguarlo. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Hasta ahora hemos mirado al cielo y a los testigos. Hemos visto el asombro. Pero ahora, queridos amigos, toca mirar a los despachos. Toca mirar a esos hombres de traje gris y uniforme militar que durante 70 años nos dijeron que no miráramos. La relación entre los gobiernos y los ovnis ha sido históricamente una danza de mentiras. Durante la Guerra Fría la consigna era clara: negar, ridiculizar y archivar. En Estados Unidos se creó el famoso proyecto del Libro Azul. Oficialmente era un estudio científico, pero en la práctica, como denunció su propio asesor científico, el Dr. J. Allen Hynek, era una máquina de relaciones públicas diseñada para explicar cualquier avistamiento como gas de los pantanos, Venus o histeria colectiva. El objetivo claramente no era la verdad. El objetivo era que la gente dejara de saturar las líneas telefónicas de las bases militares. Pero algo ha cambiado, porque el dique de contención se rompió hace muy poco, y no fue por una invasión, sino por una filtración. Estamos en diciembre de 2017. El diario The New York Times publica una bomba informativa. El Pentágono tenía un programa secreto dotado con $22 millones llamado AATIP, Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. Al frente estaba Luis Elizondo, un oficial de inteligencia de carrera. Cuando Elizondo dimitió, lo hizo frustrado por el secretismo y se encargó de que el mundo viera lo que él mismo había visto. Fue entonces cuando vimos los vídeos. Seguro, queridos amigos, que los recordáis. Imágenes en blanco y negro grabadas por las cámaras de los caza F-18 Super Hornet de la Armada. Los casos Gimbal, Go Fast y sobre todo el incidente del USS Nimitz en 2004. Lo que escuchamos son pilotos de combate de élite, el comandante David Freiburg y la teniente Alex Dietrich. No son conspiranoicos de internet. Son personas entrenadas para identificar visualmente cualquier avión, amigo o enemigo en milisegundos. Pero lo que describen es algo que rompe la física. Un objeto blanco, liso, con forma de caramelo tic-tac de unos 12 metros de largo. No tiene alas, tampoco tiene rotores, no tiene tubos de escape. Sin huella térmica visible. El objeto estaba a ras de agua, creando a su vez una perturbación en el mar, y cuando los pilotos intentaron interceptarlo, el objeto aceleró, pero no aceleró como un Ferrari, directamente desapareció. Los operadores del radar lo detectaron segundos después, a 60 millas de distancia. Y es que para hacer eso, queridos amigos, se calculó que este objeto tuvo que soportar fuerzas de cientos de G. Cualquier piloto humano se habría convertido en gelatina dentro de la cabina. Cualquier avión conocido se habría desintegrado totalmente por la fricción. Esto obligó al gobierno más poderoso del mundo a cambiar el discurso. En los últimos años, por ejemplo, hemos visto algo que es totalmente inédito: audiencias públicas en el Congreso de los Estados Unidos. Hemos visto a David Grush, un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, sentarse bajo juramento ante congresistas y afirmar que su gobierno tiene en su poder
restos de naves no humanas y lo que es más escalofriante, restos biológicos no humanos. Pero, queridos amigos, ¿es esto verdad o realmente es otra cortina de humo? Lo que es innegable es el cambio de tono. Han creado oficinas oficiales como la AARO, la All Domain Anomaly Resolution Office. ¿Y esto por qué? Porque el estigma ha desaparecido frente al miedo. Si esos objetos son rusos o chinos, Occidente ha perdido la superioridad aérea por completo. Eso es una pesadilla militar. Y si no son rusos, ni chinos, ni nuestros, entonces la pesadilla es más bien existencial. El mensaje oficial hoy es: sabemos que están ahí, interfieren con nuestros entrenamientos y no tenemos ni idea de cómo funcionan. Cuando el Pentágono admite ignorancia, realmente es un momento para empezar a preocuparse. Dejemos los radares y la geopolítica, porque al final el fenómeno ovni siempre vuela al mismo sitio, a una persona sola en medio de la oscuridad. El encuentro cercano no suele ocurrir en bases militares, ocurre en la carretera secundaria que tomas para cortar camino, ocurre en tu dormitorio. Hay un concepto que los investigadores llaman el factor Oz. Los testigos suelen describir lo mismo. Antes de ver nada, el mundo cambia. Los grillos callan, el viento se detiene, el aire parece volverse eléctrico, como pesado. Se crea una burbuja de silencio absoluto, como si nuestra realidad se hubiera puesto en pausa. Y luego la luz. Hay miles de relatos, pilotos, policías, médicos, gente que tiene mucho que perder si cuenta lo que vio. Pero hay un escalón más, un abismo más profundo que el simple avistamiento. Hablamos de las experiencias de abducción. El relato es terrorífico, por lo que implica de violación. La idea de que no estás seguro ni en tu propio coche, ni en tu propia cama. El caso arqueotípico, el que realmente abrió la veda, fue el de Barney y Betty Hill en 1961. Un matrimonio normal, activistas sociales, gente seria, volvían de vacaciones por las White Mountains de New Hampshire. Vieron la luz, sintieron miedo, escucharon unos extraños pitidos golpeando el maletero del coche y de pronto despertaron conduciendo carretera abajo. Pero algo fallaba. Habían pasado 2 horas. 2 horas de su vida que habían desaparecido del reloj. Llegaron a casa sucios, con los relojes de pulsera rotos, con marcas en el coche y rasgaduras en el vestido de Betty. Durante muchos meses sufrieron ansiedad, pesadillas. Solo bajo hipnosis regresiva pudieron, o creyeron poder, recuperar lo que pasó en esas 2 horas. Describieron seres, exámenes médicos fríos, y una curiosidad científica sin empatía. Es fácil descartar esto. La parálisis del sueño, traumas reprimidos, la influencia cultural del cine. Ya sabemos que la mente humana es una máquina de crear ficciones para protegerse. Esa es la explicación racional. Pero, ¿qué hacemos con las pruebas físicas? ¿Qué hacemos con el caso de Travis Walton en 1975? Donde 5 compañeros de trabajo pasaron la prueba del polígrafo afirmando que vieron como un rayo de luz golpeaba a su amigo y se lo llevaba. Travis reapareció 5 días después, deshidratado y en estado de shock. ¿O qué hacemos con los implantes? Pequeños objetos metálicos extraídos de pacientes que dicen haber sido abducidos. Objetos que no causan rechazo inmunológico y cuya composición isotópica a veces es demasiado extraña. Como narrador de estas historias, mi deber es deciros: cuidado, no podemos afirmar que seres de otro mundo estén secuestrando gente, pero tampoco podemos ignorar el sufrimiento real de los testigos. Porque, queridos acólitos del Averno, imaginad por un segundo qué os pasa a vosotros, que estáis volviendo a casa.
De repente veis una luz y al día siguiente tenéis cicatrices que no reconocéis y recuerdos que parecen no ser vuestros. Y lo peor de todo, no podéis contárselo a nadie porque os dirán que estáis totalmente locos. El verdadero terror del fenómeno ovni no es la invasión en sí, es la soledad. La soledad de ese testigo que ha visto algo que rompe su realidad y tiene que seguir viviendo en un mundo que finge que no ha pasado nada. Aquí, en Ecos del Averno, les creemos, o al menos les escuchamos. Y así, queridos amigos, llegamos al final de la noche. Como veis, hemos abierto los expedientes, hemos escuchado a los pilotos y hemos sentido el miedo de los testigos. Y es ahora, queridos amigos, cuando esta mesa está llena de piezas de un puzzle que no parece encajar. Toca hacerse la pregunta definitiva, esa que parece quemarnos en los labios. ¿Qué hay detrás de todo esto? La respuesta fácil, la que hemos aprendido en el cine, es la hipótesis extraterrestre. Es fascinante pensar que no somos más que una parada en la ruta de una civilización galáctica, que esos discos plateados son las calaveras de Colón de otro mundo, llegando a nuestras costas. Esta teoría explicaría la tecnología imposible, explicaría también por qué desactivan nuestros hilos nucleares, como ocurrió en la base de Maelstrom en 1967, quizás como una advertencia de unos padres cósmicos preocupados porque los niños han encontrado una pistola cargada. Pero al final la ciencia es terca y la física cruel. Las distancias en el universo son inconcebibles. Viajar desde el sistema estelar más cercano nos llevaría miles de años con nuestra tecnología actual. Incluso para una civilización avanzada, el coste energético sería brutal. Y también surge la gran contradicción. Si han venido desde tan lejos, ¿por qué este comportamiento tan absurdo? ¿Por qué jugar al gato y al ratón? ¿Por qué mostrarse solo ante un granjero en Kentucky o ante un piloto en mitad del océano en lugar de aterrizar en el césped de la Casa Blanca o en la Plaza Roja? Es como si estuviéramos estudiando un hormiguero. Nosotros no bajamos y nos presentamos formalmente a la reina hormiga. Simplemente observamos, a veces pisamos sin querer y a veces cogemos un espécimen para estudiarlo. Para las hormigas, nuestra bota es un evento inexplicable que desaparece tan rápido como llegó. ¿Es quizá entonces, queridos acólitos del Averno, que somos nosotros las hormigas? Pero también hay investigadores muy serios como el astrofísico y experto en informática Jacques Vallée que proponen algo mucho más inquietante que los marcianos. ¿Y si no vienen de otro planeta? ¿Y si vienen de otro lado? Hablamos de la hipótesis interdimensional. Pensad en el fenómeno ovni a lo largo de la historia. En la Edad Media veían ángeles y demonios. En el siglo XIX veían dirigibles fantasma. Hoy vemos naves tecnológicas. El fenómeno está ahí, pero parece disfrazarse. Parece adaptarse a lo que nosotros esperamos ver. Esta teoría sugiere que convivimos con otra realidad, un multiverso superpuesto al nuestro, que esas entidades no viajan años luz, sino que simplemente cruzan esa calle dimensional. Eso explicaría por qué los objetos aparecen y desaparecen de la nada, como si apagaras un interruptor. No se van volando, simplemente dejan de estar en nuestra frecuencia. Por supuesto, no podemos ni debemos olvidar la navaja de Ockham, donde la explicación más sencilla suele ser la correcta. Y es aquí donde entra el escepticismo racional. La inmensa mayoría de lo que vemos tiene explicación humana. Vivimos en una época de guerra tecnológica. Drones hipersónicos, sistemas de proyección holográfica para confundir radares enemigos, satélites espía. ¿Es muy posible entonces que muchos de esos ovnis sean tecnología secreta de Estados Unidos, China o Rusia? ¿Prototipos negros que no salen en las noticias? Y os aseguro algo también, queridos amigos.
Esa explicación da tanto miedo como la de los alienígenas, porque significaría que hay potencias que tienen una capacidad de destrucción que desconocemos y que la carrera armamentística se nos ha ido de las manos sin que nos demos cuenta. Además, nuestro cerebro es falible. Queremos creer. Vemos Venus y vemos una nave. Vemos el tren de satélites Starlink y vemos una invasión. La psicología humana rellena los huecos de la ignorancia con monstruos o con salvadores. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque los informes del Pentágono dicen sin identificar. La ciencia dice que faltan datos. Y los testigos dicen, estoy totalmente seguro de lo que vi. Tal vez la clave no está en encontrar una respuesta cerrada hoy mismo. Tal vez lo importante sea aceptar que la realidad es mucho más compleja y extraña de lo que nos enseñaron en el colegio. Que el escepticismo no es negar el misterio, sino exigir pruebas para confirmarlo. En el saco de los ovnis hay de todo. Hay mentiras, hay errores, hay pájaros, hay globos, pero queda también ese pequeño diamante en el fondo del saco, ese 5% irreductible, ese núcleo duro que nos dice que no lo sabemos todo. Amigos de Ecos del Averno, no dejéis que nadie os diga que dejéis de mirar. La curiosidad es lo único que nos diferencia de las máquinas. Seguid observando. Seguid siempre dudando y sobre todo seguid escuchando los ecos que nos llegan desde la oscuridad. Esta noche, si tenéis suerte y el cielo está claro, asomaos a la ventana. El universo es un lugar muy silencioso hasta que deja de serlo. Que tengáis una excelente semana, amigos. Y como siempre os digo, estad en alerta y no dejéis de mirar hacia atrás. Si tenéis cualquier experiencia que queréis compartir, no olvidéis los medios de contacto. Enviad un email a testimonios@ecosdelaverno.com. Para cualquier otro contacto, utilizad contacto@ecosdelaverno.com. También podéis comentar el capítulo, lo que más os haya gustado, lo que os gustaría que tratáramos, en los comentarios de iVoox. Y sin más, pues emplazaros y deciros que nos vemos, nos escuchamos, como siempre, la próxima semana, aquí en vuestro Averno favorito. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma.